La primera semana desarrollamos, bueno, déjame hacer un recuento. La primera semana hablamos sobre cómo actuar. Y dijimos que la forma de actuar, ¿cómo es? Con inteligencia, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. La segunda semana hablamos que para poder actuar con inteligencia hay que tener, ¿qué? Dominio propio. Y hoy quiero hablar sobre que cómo poder hacer lo anterior si no es esperando a través de la gracia del Señor. Amén. Quiero que me acompañe a leer el texto que hemos estado trabajando, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, y vamos a mirar lo que Dios nos ha estado enseñando. Yo quiero animarle a usted a algo. Si usted necesita revisar uno de los temas, porque usted dice, mira, no me acuerdo del primer tema o no me acuerdo del segundo tema, nosotros hacemos una inversión de tiempo y de recursos para que usted tenga herramientas. Una de esas es el internet. Está el website de la iglesia, y dentro del website de la iglesia está los videos de cada fin de semana. Usted puede entrar ahí, buscar el número del mensaje que no pudo escuchar y estudiarlo. No seamos personas prácticas que simplemente escuchamos y dejamos pasar. La clave de la fe es abrazar la palabra del Señor. La clave de la fe es estudiar la palabra de Dios. No es simplemente decir cosas buenas, no solamente es acostumbrados a tener hábitos buenos, viene por la palabra de Dios. Por eso lo animo a que use las herramientas que la iglesia tiene a disposición suya. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Ahora mire lo que dice acá, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Antes de entrar al versículo, al mensaje, si usted lee textualmente esto, pareciera que la gracia en la forma que se refiere es algo que viene, pero no es así. La gracia ya está en nosotros. Lo que el versículo se refiere es a la manifestación de la gracia cumplida, es decir, lo que esperé en Cristo lo recibiré cuando Cristo se haga presente. Amén. ¿Cuántos pueden ver la diferencia? Es muy importante que lo entiendan, porque si no usted va a estar pensando, o sea, la gracia viene hasta que se revele Él. No, Él ya en nosotros está revelado. Lo que se refiere es cuando Él venga por su pueblo, ustedes verán que valió la pena haber servido a Cristo, que valió la pena habernos guardado para Cristo y que valió la pena haberlo esperado. La tercera clave del éxito es que mi esperanza es su gracia. Mi esperanza es su gracia. También podríamos decir la gracia, la esperanza es la gracia. Y quiero resaltar la frase del versículo que dice, pongan su esperanza completamente en la gracia. ¿Lo puede decir conmigo en voz alta, por favor, todos? Pongan su esperanza completamente en la gracia. Esperanza, dice, póngala en ¿dónde? En la gracia. Diga conmigo, esperanza, gracia. No dice esperanza, dinero. No dice eso. Esperanza, trabajo. No dice eso. Esperanza, más dinero. No dice. Y lo que dice es esperanza, ¿dónde? Gracia. Ese es el complemento del uno con el otro. La vida cristiana, de principio a fin, depende totalmente de la gracia de Dios. Creo que es donde más debemos aprender o debemos prestar nuestra atención, porque si no comprendemos el gran significado de ella en nosotros, va a ser bastante complicado tener una vida abundante espiritualmente. Es muy fácil vivirla de una forma religiosa. ¿Sabía usted que la mayor parte de nosotros los cristianos desarrollamos religiosidad y no espiritualidad? Nos acostumbramos a metódicamente acomodar las cosas y decir que así funciona. Manejar un alto sentimiento de culpa
Y eso nos hace sentir como que estamos bien con Dios. Y eso viene transferido desde mucho tiempo atrás, pero no es la forma en que vamos a poder tener una vida espiritual abundante, una vida espiritual plena, una vida espiritual en plenitud. Es a través y solo de la gracia del Señor que podemos llegar a tener una vida plena en el Padre Celestial. La gracia te libera de muchas cosas. Mire, la gracia es la bondad de Dios en amar al pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Yo soy un pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Por qué dudan eso? Mire, todo el tiempo estamos expuestos a fallar. ¿No ha pensado algo malo contra alguien? ¿No se ha enojado con alguien? ¿Y eso no es falta? ¿No ha intentado sacarle ventaja a alguien? Pero entonces usted dice, pero entonces, pastor, entonces, mire, no estoy diciendo que usted vive en pecado. La cosa es que usted no vive en pecado. Lo que le estoy diciendo es que en la carne en la que vivimos nosotros, vamos a estar en una continua lucha diario. Pero no nos va a ganar, nosotros la vamos a ganar. Es un proceso de recuperación, es un proceso de restauración, es un proceso de cambio y toma tiempo. Amén. Entonces la bondad de Dios, que estoy explicando lo que es la gracia, es amar al pecador. Y su anhelo no es que el pecador muera. Su anhelo no es la muerte. El anhelo de Dios es que haya una conversión en la vida de esas personas. Amén. Mire lo que dice Ezequiel 18:23. Me encanta esa declaración de gracia que dice el Señor ahí. Y pregunta: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Es una expresión de gracia tremenda. ¿Acaso Dios disfruta castigar? ¿Acaso Dios disfruta ver a la gente equivocarse? ¿Acaso el Señor disfruta el error de nosotros? No, porque Él no está en la tarea del fracaso, no está en la tarea de vernos ir mal. Su anhelo es que tengamos vida. Pero si usted ve lo que dice la cita, dice que su anhelo es que abandonemos ¿qué? La mala conducta. La mala conducta. ¿Cómo me conduzco? En la forma en que lo hago es muy importante. Por eso la primer clave del éxito es actuar con inteligencia. Cuando no practico la inteligencia, mi conducta cambia. Y cuando la conducta cambia por no hacer las cosas como se deben hacer, me lleva a un estado de desmejoramiento, un estado negativo, y es lo que el Señor no quiere que ocurra en nosotros. Entonces usted tiene que conmigo aprender esto. El Señor no está, vamos a decirlo así, en el negocio de señalar, de culpar o de hacer sentir a una persona pecadora. Lo que Dios anhela es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. La gracia nos ayuda con nuestra debilidad. Primera de Corintios 12, 8 al 9 dice de la siguiente manera: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. No se sabe específicamente qué es lo que a Pablo le afectaba. Unos dicen que parece que él tenía una infección en los ojos y lo hacía sentir avergonzado porque no es que se levantaba y en su casa había un lavamanos y se lavaba, no, había toda una tarea para asearse los ojos. Otros dicen que es posible que haya tenido una debilidad en su carne que continuamente le impedía sentirse en pleno con Dios.
Entonces no hay una claridad exacta, pero lo que sí nos puede enseñar es que Pablo está diciendo, hay algo que me afecta, hay algo que me molesta, y se lo hablaba al Señor y le he dicho que me lo quite. ¿Cuántas veces dice que lo ha dicho? 3 veces. Verso 9. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es uno de los versículos que cuesta mucho entender. ¿Cómo es que mi gracia es suficiente? Por lo tanto, gustosamente, dice, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, yo no voy a hacer alarde de que yo soy santo, bueno y el mejor de todos, sino que voy a hacer alarde de que la misericordia de Dios está sobre mi vida, y aún aunque hay debilidad en mí, o aún aunque hay algo que me afecta, Dios se sigue glorificando en mi vida. No es que Pablo, por así decirlo, seguía pecando y decía, no, pues Dios se va a glorificar porque peco, porque mucha gente tiene eso. Mucha gente tiene una mala interpretación con respecto a la gracia y creen que la gracia es como un salvaconducto, que usted haga todo lo que quiere y que no va a pasar nada. Sí, señores, la gracia es, usted puede fallar y usted siempre tendrá perdón de Dios, usted siempre tendrá el amor del Señor, pero somos responsables de las consecuencias de ese comportamiento. Y hay cosas que se hacen que perduran. Usted dice, pero ay Señor, pero esto ya lo saqué, pero como que todavía, bueno, va a perdurar, porque ese es el efecto de la consecuencia. Pero usted está agarrado del Señor, y esa gracia, aun cuando hay un efecto, te va a cubrir, te va a guardar y te va a sacar adelante. Amén. No importa la limitación o el percance que usted y yo podemos estar viviendo, pon tu confianza en que la gracia de Dios hará que nuestras limitaciones se conviertan en algo que, en vez de deshabilitarme, me ayude a avanzar. Mire, las limitaciones muchas veces le damos una importancia tan grande que sin darnos cuenta nos deshabilita en cosas buenas que Dios nos ha entregado a nosotros. Por ejemplo, ¿qué se ha convertido en un limitante o una limitación para ti? ¿Qué efecto tiene ese limitante sobre ti? Piense por un momento, ¿qué cosas quizás has experimentado en tu vida que te golpearon? Un fracaso, algo que hiciste por un tiempo, de pronto eso fracasó, genera ciertas cosas. Y si uno no lo sabe manejar, comienza a traer pensamientos limitantes. Te limita en tu potencia, te limita en tus fuerzas, limita tu capacidad de avanzar. Una pérdida, un fracaso y una pérdida es diferente. Una pérdida muchas veces son cosas que usted no esperaba, pero ocurren. Usted dice, pero pastor, ¿qué puede traer eso sobre mí? Si yo lo entendí. Sí, pero el limitante es que ya no haces más cosas nuevas, porque como la pérdida fue fuerte, el miedo te agarra y no te deja arriesgar. No, el limitante no me limita. Quizás no lo puedes ver de esa manera, pero quizás tú puedes evaluar que hay muchas acciones de las cuales eras fuerte, ya no lo haces. Y quizás nos escondemos diciendo, es que he aprendido a ser prudente.
Pero solo cada uno sabrá si es prudencia o es miedo o cobardía de emprender algo nuevo. Eso es lo que es limitancia. Y aunque haya algo que hice mal o algo que me salió mal, ahí donde comienza a funcionar la gracia. Por favor, conéctese acá. Porque quizás en lo que perdí o en lo que tuve fracaso fue tan fuerte que ha traído una carga sobre mi vida fuerte que no me deja hacer ciertas proyecciones. Pero cuando yo entiendo la gracia del Señor, yo vuelvo a levantarme en las proyecciones, aunque haya algo por dentro que me recuerde la pérdida, yo descanso en que la gracia del Señor me ayudará a levantarme. Y es muy posible que usted dé pasos de fe y por dentro sienta como un temor. Es muy posible que usted siga avanzando en la fe, pero como que por dentro usted diga, ¿será? ¿Por qué? Porque la carne le va a ayudar a recordar la pérdida. Pero si usted sigue escuchando la pérdida, es muy fácil que su paso se haga lento o que usted regrese atrás. Pero si usted piensa y lo lleva delante de Dios, la gracia del Señor te dará la confianza de que aunque cuando sientas esas cosas, vas a tener la fuerza para continuar adelante. Porque no es por tu capacidad ya, sino porque Dios está en tu vida. Y Dios va a abrir puertas que tú no pensabas que se fuesen a abrir. Amén. ¿Cuánto van comprendiendo lo que estoy queriendo decir? Pedro dice en el capítulo 5, versículo 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, ¿qué dice? Escuche esto, dele vida a la palabra del Señor. Dice, sufriste, tranquilo, se te va a aparecer Dios mismo. Estás sufriendo, no te preocupes, Dios mismo va a hacer algo grande en tu vida. El Dios de toda la gracia, dice él, que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y ¿qué más dice? Y estables. Escuche y dele comprensión a esto. Lo primero que Pedro está diciendo es que va a haber ¿qué? Sufrimiento. Por eso es muy importante y es parte de la madurez espiritual. Usted no viene al Señor porque usted no quiere sufrir. Usted viene al Señor porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Ahora, entienda esto. El sufrimiento no es para temerlo. Ay, pastor, pero no, es que, ay, pastor, porque le voy a explicar algo. El sufrimiento simplemente es un proceso de transformación. ¿Qué es el sufrimiento? La transformación duele. ¿Qué es transformación? Que yo estoy de un punto teniendo un cambio en muchas áreas de mi vida para llegar a otro punto. Eso es lo que es proceso. Pero el cambio de punto a punto es transformación. Dentro de una transformación hay un ¿qué? Proceso. Y ahí hay un gran problema. Porque generalmente cuando estoy sufriendo, la siguiente acción que tomo es huir de los procesos. Porque creo que lo que estoy viviendo o estoy experimentando el diario no es de Dios. Y entonces comienzo a correr por todas las direcciones tratando de buscar no la voluntad de Dios, sino buscando lo que yo quiero aprobar como proceso. Ah, este proceso sí me gusta, este sí me gusta, ese allá no. Entonces vivimos brincando de procesos en procesos sin permitir que se acabe el sufrimiento. El sufrimiento es algo que está en la carne. Al sufrimiento que me estoy refiriendo es al sufrimiento que hay entre el deseo y el principio.
Hay cosas que usted desea en su carne, porque hemos sido formados de esa manera. Pero en el camino de la búsqueda de Dios y la consagración al Señor, el Señor va a ir quitando el deseo por principios. Porque la vida no se trata solo de deseos. Ay, yo deseo, a mí me gustaría. Y esa continua declaración a veces es hasta vaga, porque desea de todo y no quiere nada. Y cuando viene el momento de Dios que dice, oye, lo tengo que llevar a un principio, y comienza el Señor a aplicar principios en nuestra vida, la carne comienza a sufrir. Ay, pero me gusta. Ay, pero me gusta que me digan así. Ay, no me gusta que me hablen. Ay, no me gusta este momento que estoy pasando. Ay, ¿por qué? Y comenzamos a sufrir, literalmente. Pero la única forma de avanzar, como dice él, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, se supone que ese sufrimiento no es eterno. Se supone que maduramos y comprendemos que no solo es un sufrimiento, sino que estoy en un proceso de transformación donde el Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, está ayudándome a vivir por principios y no por emociones. Que me está sacando de una vida que todo lo quiere, pero no tiene un objetivo, sino que me está llevando a una vida concreta de principio. ¿Qué es lo real? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde he de dirigirme? ¿Qué es lo que debo decir? Si yo no entiendo esta parte, entonces él no puede continuar, porque él dice, ok, está sufriendo, es un poco de tiempo, pero dice, Dios mismo. Esto es muy emocionante, por así decirlo, pero más que emocionante, es algo que nos debe producir mucho ánimo, algo que nos puede producir mucha motivación, saber que después dice Dios mismo. Yo sé que usted de pronto diría, pero pastor, ¿por qué después? ¿Por qué no antes de sufrir? Porque todo lo que queremos es eso. Señor, ¿por qué después? ¿Por qué no es antes? Quiero ser más claro. ¿Por qué no antes de sufrir, Señor, te apareces? Y me saltas el sufrimiento, Señor. Señor, ¿por qué no me ayudas a no pecar? Señor, ¿por qué no me ayudas a no ser débil? Porque Él no puede ayudarte. Él ya te dio lo necesario. El único que se puede ayudar eres tú. Sáquese de la mente que el Señor, Él es el Todopoderoso y lo puede hacer. Pero Él ha decidido que por medio del Espíritu Santo nosotros tengamos que revelación, que el Espíritu Santo haga su trabajo, que es redarguirnos, y que cuando estamos en la prueba seamos ¿qué? Sensibles y seamos obedientes para escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo que habita en mí, y entonces atravesar y superar el momento difícil. Cuando yo supero ese momento difícil, entonces dice Dios mismo. ¿Me está siguiendo? Después de eso, Dios mismo, el Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué dice? Ahí se aparece el Señor. Y lo que viene a hacer es poderoso. Viene a restaurar, viene a hacerte fuerte, viene a afirmarte. ¿Y qué más viene? Establecer. Pero no podemos seguir una mentalidad donde nunca superamos el sufrimiento. Cuando usted esté pasando una prueba, cuando usted esté pasando un momento complicado, no tema.
No tema. Míralo como un proceso de transformación. Dígale: Señor, tú me estás transformando y por eso me duele. Porque mi carnecita quiere vivir en lo mismo. Ahora, cuando está en ese proceso, la tentación es ceder al pecado. Se cede. Y yo creo que usted entienda algo. El pecado complica las cosas. La palabra dice, y hay que prestar atención, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida. Usted no puede pretender, ni yo puedo pretender, que haciendo algo malo que ofende a Dios, convirtiéndose en pecado, va a traer vida. No. Por eso es que ahí me animo mucho a los que son negociantes, que tienen negocios. Cuidado con los negocios que tienen pecado, donde hay mentira, donde hay engaño. Porque si usted sabe que está usando un papel y usted está escribiendo engaño, eso es pecado. Y ese pecado tiene un resultado, y lo dice la Escritura, que es muerte. No se sorprenda si las cosas no salen bien. Estoy hablando con un lenguaje de responsabilidad. No fue que Dios me abandonó. Ay, no es que la vida es dura. No, es que yo necesito vencer esa emoción, esa debilidad, y abrazar principios del Señor para poder ser transformado, y ahí sí el Señor pueda obrar en mi vida y hacer lo que está haciendo acá, que es que nos dé, ¿dónde dice? Nos ayude, me fui. Que nos dé, que nos restaure, que nos haga fuerte, que nos haga firmes y que nos haga estables. Iglesia, escúchame. Dios no ha cambiado. Las bendiciones de la santidad existen todavía. El hecho que todo mundo hace negocios chuecos no me habilita a mí para hacer negocios chuecos. ¿Cuándo andan la palabra chuecos? Eso del diccionario popular. Negocios torcidos. Ay, pastor, pero es que todo el mundo lo hace. ¿Y quién dijo que todo el mundo escribió la Biblia? Ay, no, pero es que es duro, me siento. Usted tiene que determinar en ese momento si deja que Dios se glorifique o se sujeta a vivir en una ansiedad de temor y de angustia por los resultados. Algo pasó. Mantengámonos firmes en la bondad del Señor, y esa firmeza terminará en victoria. ¿Cuánto lo creen? Escucha ahora esto. Debemos orar por gracia. Usted dice: no, pues la gracia ya la tengo. Y usted también tiene el Espíritu Santo, y usted también tiene la salvación, pero todavía siguen ocurriendo problemas. Yo debo orar para que el Espíritu Santo se mueva en mi vida. Yo debo orar para yo mantenerme en el camino de la salvación. Como también yo debo orar por gracia. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia. Wow. Y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Wow, ese versículo es poderoso, ¿verdad que sí? La oración es el instrumento de relación. Si usted dice: no tengo tiempo para orar, usted no quiere relacionarse con Dios. Ay, sí, yo le oro a Dios en el camino. Ajá. Ahora te hago una pregunta. Si en tu relación matrimonial alguien dice: pero usted siempre habla de matrimonio. Bueno, es la única relación formal que existe. Por eso hay que hablar de esa relación. Yo no puedo hablar de una relación de noviazgo, porque el noviazgo puede acabarse en cualquier momento. Por eso voy a algo más sólido, y Jesucristo se compara con la novia,
Lo digo para que tenga usted esa comprensión. ¿Qué pasa si en un matrimonio usted vive en la carrera y no tiene tiempo para hablar con su esposa? Tarde o temprano, eso trae deterioro. Tarde o temprano, eso va a desmejorar los ánimos. Tarde o temprano, usted va a terminar metido en una relación solo por conveniencia. Yo no hablo con él, pero nos conviene estar juntos. ¿Qué voy a hacer? Pero, ¿qué pasa cuando en la relación hay una conversación continua? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué sientes? ¿Cómo van las cosas? ¿En qué te puedo ayudar? Y surgen las conversaciones. ¿Qué ocurre? ¿Se mejora la relación? ¿Se afirma la relación? Claro que sí. Por eso la oración es un instrumento espiritual, es un instrumento de relación con Dios. ¿Cree usted que una oración a la carrera lo hace usted fuerte en su relación con Dios? Ay, Señor, gracias por estar en el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Sale corriendo. Ay, Señor, voy manejando, tú sabes que te amo, que te quiero, sí, sí, aleluya, amén. No sirve. Estoy hablando de madurez. Estos son temas que no nos gusta manejar. Porque no queremos que nos digan que dejemos de hacer lo que hacemos. Ay, pastor, yo sé que uno puede orar en todo momento. Es cierto, usted puede orar en todo momento. La pregunta es, ¿tiene que hacerlo usted así en todo momento, en cualquier lado? No puede usted tomar un tiempo con el que todo lo puede, con el que te da gracia, con el que te da poder para hablar con Él. Amén. Lo veo muy callado. Confianza, dice, acérquense confiadamente. Hay que tener confianza en qué? En que Dios es justo, misericordioso y bondadoso. ¿Puede decirlo conmigo? Mi Dios es ¿qué? Justo, misericordioso y bondadoso. Esa es la confianza que usted tiene que tener. Mi Señor es justo, el Señor sabe, acérquese. La gracia destruye la culpa y la condenación. Pero hay que acercarse con esa confianza al Señor y recibir su gracia. A mí me encanta porque dice, para recibir misericordia. Wow. ¿Sabe qué es misericordia? Hay cosas que usted y yo no merecemos. Pero dice la Escritura que si nos acercamos a ese trono de gracia, va a venir misericordia del Señor. ¿Cuánto creen que necesitamos misericordia del Señor? Ah, muy bien. Y dice, hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Este verso está diciendo, señores, busquen la gracia. Pero yo la tengo. Vuelvo y le repito, usted puede tener de todo. Es más, usted tiene un potencial impresionante, pero no lo usa todo. La gracia es un potencial, pero usted necesita usarlo, fluir en ella, vivir en ella. Hay gente que habla muy lindo de la gracia, pero vive como un desgraciado. ¿Está fuerte eso? Vive sin gracia, para que suene más fino, ¿no? Claro, no puede con el sentimiento de culpa, no puede con el sentimiento de no puedo, todo es una cuestión de temores. ¿Cómo puede hablar también de gracia si su manifestación es todo lo opuesto a la gracia? La cosa no es hablar de gracia, la cosa es vivir por la gracia del Señor. Amén. La gracia nos ayuda, dice, en los momentos más difíciles. Hay momentos donde a usted se le acaba todo, los pensamientos, las opiniones, se le acaba todo, que usted no sabe ni qué hacer. Pero el que está en el trono de Él, acercándose con confianza, hablándole a Él, dice
que entonces hallará gracia para esos momentos donde no hay por dónde salir ni cómo avanzar, donde usted dice, bueno, es mi culpa, sí, es mi culpa, pero no puedo vivir de culpas. Necesito la gracia del Señor. Necesito su gracia que me abra puertas. Necesito su gracia, porque entonces cuando uno logra eso, uno entiende que las puertas que se están abriendo no es por uno, es por la gracia de Dios que está en uno. Amén. El Salmo 25:16 dice, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Eso es el salmista hablándole al Señor, pidiéndole su gracia. Usted va a tener que pensar en cosas, y el enemigo es bien sucio, porque el enemigo va a querer hacerte sentir culpable de muchas cosas, y te va a hacer sentir que tú no mereces, y que lo que mereces es sufrir por tu error. Es cierto, dije que hay consecuencias de las decisiones que tomo, pero hay misericordia. Y yo prefiero no pensar en las consecuencias, sino prefiero pensar en la misericordia del Señor. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Puedo responder por lo que hice mal? Tendré que responder. Pero el responder no me va a limpiar las cosas. El responder simplemente es un acto de responsabilidad de algo que hice. Pero necesito es que el Señor haga un milagro en mi vida. Necesito que el Señor me mire, como dice el salmista, que su rostro vuelva sobre mí. Y dice la Escritura que cuando el rostro de Dios vuelve sobre una persona, dice entonces que su luz brilla sobre él. Y cuando la luz brilla sobre una persona, ¿sabe qué significa eso? Que usted comienza a ser visto donde necesita ser visto. Que cuando alguien dice, ¿a quién usaremos? La luz de Dios dice, a esta persona. ¿A quién le entregaremos esta oportunidad? La luz de Dios brillará y dirá, a esa persona. Y usted se conectará con cosas que solo vino conectados por la luz del Señor, que vino porque usted le dijo, vuelve tu rostro a mí, Señor. La gracia nos capacita para servir. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando, ojo acá, fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. A nosotros lo que nos hace aptos para servir es la gracia del Señor. Es la que nos capacita. Es así nomás. ¿Tienes un don? Ejercítalo. ¿Cuántos tienen dones acá? No tienes, perfecto. ¿Qué estás haciendo con el don? Dice, ejercítalo. ¿Tienes una gracia de Dios? Claro que sí. Él está en ti, Él está en nosotros, Él está en nuestras vidas. Usted no puede pensar, no tengo gracia. Sí la tienes. El amor de Dios está sobre tu vida. La bondad de Dios está sobre tu vida y sobre mi vida. Pero necesitamos vivir conforme a ese amor. Sé tú. No busques ser como otro. Cada uno tiene una forma de ser. Y cada uno tiene un don de parte de Dios. Creo que a veces nosotros continuamente como que buscamos que las demás personas sirvan igual. Y comenzamos a decir, oye, esa persona es muy buena. ¿Y quién lo está diciendo? Yo. ¿Y quién es usted para decir que alguien es bueno? ¿Me sigue? Uy, esa persona sí cuando, uy, sí. ¿Quién lo está diciendo? Si nosotros no tenemos habilidad para señalar un don del otro, si cada uno es diferente. Tienes un don y por la gracia del Señor tienes una forma diferente. Dice, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Usted tiene una forma, usted tiene otra forma, yo tengo otra forma.
Pero si así lo convenió el Señor para mí, basta, basta. Entonces no podemos seguir buscando ser como otra persona, ni hablar como otra persona. Necesitamos es discernir bien qué es lo mío. Diga, necesito saber qué es lo mío. Dígale que está solo, porque usted no dijo, dígale que está solo, tienes que saber qué es lo tuyo, dígale. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que Dios te dio? Entrégaselo a Él. Quiero concluir y cierro de una vez la serie. Dice, ya sé cómo debo actuar. ¿Y cómo debo actuar? Con inteligencia. Con inteligencia es como yo debo actuar. Para hacer, debo tener dominio propio. Usted tiene inteligencia, pero hay una acción que usted requiere hacer. Pero necesita tener entonces ¿qué? El dominio propio. El dominio propio me ayuda a mantener la esperanza puesta en la gracia de Dios. Yo me domino porque sé que Dios está en mí. Yo no hago eso porque sé quién está en mi vida. Yo no entro ahí porque sé quién está en mi vida. Pero eso viene del dominio propio. Entonces comenzaremos a mirar el éxito como una realidad, como una verdad que nos pertenece. Pero necesitamos abrazar esto. Tengo herramientas, tengo cosas de parte del Señor, pero necesito levantarme en confianza del Señor. Póngase en pie. Creo que muchas veces cuando llegamos al punto de servir o de hacer algo para Dios, la primera reacción que tenemos es como la tuvo Moisés. Yo no estoy preparado. Yo no estoy preparado. Pero es que usted no sirve al Señor porque usted no está preparado. La razón que no servimos es porque no entendemos todavía su gracia en nuestras vidas. Con la gracia del Señor, que es esa confianza del Rey de Reyes, usted y yo podemos construir grandes cosas. Ay, es que yo sé que esto suena un poquito contradictorio, más que estoy abriendo un instituto de estudio. No ignoramos estudiar, no ignoramos ser personas capacitadas, pero solamente es eso, para capacitarme. La fortaleza no va a ser en lo que yo sé o en los títulos que yo tenga. Y yo lo digo una vez más, eso no sirve. Lo que sirve es la gracia del Señor. Pastor, y entonces no, yo sigo estudiando. Yo sigo preparándome. Pero mi confianza no está en los libros que estoy leyendo. Mi confianza no está en con cuánta gente me está probando, diciéndome, wow, usted sabe mucho. Mi confianza está en la gracia que Dios puso en mi vida. Yo no estoy pastoreando porque soy el mejor pastor. Yo no estoy en esta función porque tengo el dominio de todas las cosas. No. Tengo muchas cosas que temo. Y tengo muchas cosas que le pido a Dios que me ayude. Pero lo único que me permite pararme acá y sostenerme ante las cosas difíciles es que comprendo la gracia de Dios que está sobre mi vida. Como se dice, yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No. Algunos me apoyan, otros me apoyan más, otros quizás me miran de lejos. Pero lo único que a uno lo ayuda a levantarse acá es la comprensión de que solo la gracia de Dios me sostiene. Que solo la gracia de Dios me ayuda a lograr las cosas. Alguien decía, no, yo quiero ser pastor. Pastorear no es solamente querer. Primero tienes que comprender que tienes la gracia pastoral para pastorear. Porque es un ejercicio fuerte.
¿Cuántos salen de los seminarios con grandes títulos pastorales e intentan hacerlo y no pueden? No intentes ir a tus quehaceres como que eres el más capaz, porque entonces te volverás loco buscando capacitación y necesito saber más, y necesito preguntar más, porque es que así yo voy a ser mejor. No, usted va a ser mejor cuando entienda que el poder de Dios está sobre tu vida y que la gracia de Él te va a abrir puertas que nada y otra cosa puede abrir. Sí, es que yo tengo que tocar aquí y tengo que tocar allá, y entonces comienza la agonía, el desespero. ¿Sabe qué es eso? Es el desconocimiento de la gracia de Dios que está en mi vida. Hay decisiones que yo tomé, locas, que no, pero la única certeza que yo tenía en mi interior es la gracia de Dios. Que Él me iba a respaldar, que Él me iba a acompañar. Y que aunque dijera un salmo torcido, por así decirlo, mal leído, con su gracia me basta. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de ustedes, en todas las áreas de su vida. Pero esto es así. Necesitas creer que lo mejor de ti está por la gracia que Dios pone en tu vida. Es que necesito contactos, es que necesito conexiones, es que necesito... No. Usted diga: necesito vivir en la gracia del Señor. Necesito caminar con esta confianza. Soy bendecido, soy favorecido, la victoria de Dios está en mi vida. Él me ha mirado con amor, su misericordia está conmigo, su bondad me abraza. Por lo tanto, yo no temeré. Por lo tanto, yo no viviré inseguro. Por lo tanto, yo no viviré lleno de incertidumbre, sino todo lo contrario. Su gracia abre puertas. Su gracia me conecta. Su gracia me enlaza. Su gracia me proveerá las cosas que me hacen falta.